Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Pues les cuento que esta semana estuve grabando un contenido y encontré uno de mis primeros sketchbooks donde comencé a usar acuarela por primera vez. Y no pude evitar fijarme en todos los errores que cometí cuando aún no conocía las técnicas de pintura y cómo trabajar con acuarelas. Así que el día de hoy les voy a compartir algunos de estos errores que ustedes pueden evitar al momento de pintar. Si es que aún no se han suscrito al canal, háganlo porque encontrarán aquí todo tipo de videos, tutoriales y contenido, no solo para aprender acuarelas, sino también para destapar toda su creatividad. Así que sin esperar más, comencemos con este listado de errores. El primer error es usar la cantidad inadecuada de agua. Encontrar la proporción perfecta de agua no es tan fácil como se piensa, pero aquí te voy a mostrar algunos ejemplos de qué es lo que sucede cuando trabajas con mucha agua. Por ejemplo, aquí estoy pintando un rectángulo, pero puedes ver cómo ya en mi paleta el color está tan diluido que parece una sopa. Incluso al ponerlo sobre el papel puedes ver cómo el agua se empoza en ciertos sitios y me es difícil controlarlo, así como esperar a que se seque. Lo contrario sucede cuando utilizamos muy poca agua y te darás cuenta porque se hace difícil mover la pintura sobre el papel, tanto así que se empiezan a ver demasiado la textura de las pinceladas al momento de pintar. Lo ideal es trabajar con una cantidad de agua donde tú sientas que puedas movilizar el color, no solo en tu paleta, sino también en el papel, y donde no sientas mucha resistencia para cubrir el área que necesitas con tu pintura. Conforme desarrolles la práctica, esto se te hará más intuitivo, pero un tip que te puedo dar es que debes sentirte cómodo movilizando la pintura con tu pincel. Si sientes que se te va de las manos, reduce un poco la cantidad de agua, y si te es difícil pintar, aumenta un poquito. El segundo error es pintar todo con la misma técnica. Si te has suscrito al canal, podrás haber visto videos donde te explico las diferentes técnicas de acuarela y todo lo que puedes pintar con cada una de ellas. Uno de los errores que solemos cometer, sobre todo al principio, es usar la misma técnica para pintar absolutamente todo. Y puede ser que esto te sirva para dibujos pequeños, pero cuando intentes hacer ilustraciones más grandes, te darás cuenta que, por ejemplo, simplemente el hecho de aplicar acuarela sobre el papel no te va a dar buenos resultados siempre. Aquí estoy haciendo un área grande con mi color magenta y puedes ver que intento reforzar algunas partes que no me gustaron cómo quedaron, pero como es un área tan grande, ciertas áreas ya se secaron, se empiezan a ver las pinceladas y no queda como yo quisiera. Esto se podría evitar si es que en vez de pintar con este mismo pincel, trabajo la técnica de los lavados, donde podemos hacer estas grandes manchas de pintura de manera secuencial, teniendo un efecto más uniforme y trabajando con mayor rapidez. Algo similar podíamos encontrar trabajando la técnica húmedo sobre húmedo, ya que trabajar sobre el papel mojado permite que el pigmento se desplace con mucha más facilidad, ahorrándonos trabajo, esfuerzo y preocupación. Por ejemplo, cuando entiendes esta técnica, la de húmedo sobre húmedo, te darás cuenta que también nos sirve mucho para pintar paisajes, por ejemplo este cielo o estas nubes, ya que tiene un acabado más difuminado y suave. Mientras más técnicas domines, se te hará más fácil identificar dónde aplicar cada una. El tercer error es no hacer un estudio de color ni usar una paleta para mezclas. Por supuesto, nuestra paleta es uno de los complementos más importantes. No solo nos sirve para hacer mezclas de color, sino que también nos permite controlar el tono y el valor de cada uno de ellos, que muchas veces lo obtienes variando simplemente la cantidad de agua. Aquí puedes ver mi paleta y cómo estoy usando los pocitos que tengo en ella. Todo esto me permite lograr distintas tonalidades y valores del mismo color para crear una paleta de colores muy interesante, gracias a que puedo mezclar, agregar agua, quitar agua, etc. La paleta también nos puede ayudar mucho cuando estamos pintando una ilustración y a veces se nos acaba la pintura que ya teníamos en el pincel. Tener una paleta con una mezcla ya lista te permite continuar de manera inmediata con lo que estabas pintando sin que se seque la pintura y te quedes a medio camino. Así obtienes un resultado más homogéneo. Y por supuesto, la paleta también te ayuda a hacer estudios de color para generar combinaciones más bonitas. Por ejemplo, si es que pintas directamente y no usas una paleta para mezclas, esto te puede condicionar a que uses únicamente los colores que te vienen en el set de acuarelas. Por ejemplo, en estas pastillas que tengo 8 colores, estoy simplemente pintando esta ilustración con los colores que ya me vienen de por sí. Pero al sacar mi paleta y empezar a hacer mezclas con estos 8 colores, puedo generar una composición mucho más
más llamativa con una paleta de colores más armónica, simplemente porque ya no trabajo con el amarillo que me vino, sino que le agrego un poco de rojo. El verde también lo he combinado para generar unas tonalidades más cálidas, incluso el azul mezclándolo con el amarillo en vez de usar el verde que me viene de por sí para generar algunos tonos de sombra. Ambos resultados son muy buenos, pero si te fijas, el tulipán de la derecha tiene mucha más armonía de color gracias a la paleta y los estudios que realicé. El cuarto error es repasar las pinceladas una y otra vez. Este es un tip que te doy. Cuando pintamos en acuarela, a veces queremos de nuevo pasar el pincel por el mismo sitio después que hemos aplicado la pintura. Este es un gran error porque de por sí, volver a pasar el pincel encima puede no solo movilizar la pintura que ya habíamos puesto, sino levantar colores que ya se habían secado. Lo mismo sucede cuando pintamos en diferentes direcciones sin un orden en específico. Podemos hacer que el color se acumule en ciertas áreas de manera desbalanceada. Por ello, yo te recomiendo que siempre trates de seguir un mismo orden al momento de pintar. Cualquier dirección que tú escojas, puedes ir de abajo hacia arriba, arriba hacia abajo, etc. Y trata de no volver a pasar por donde ya pintaste. Sigue un orden en específico sin manipular mucho la pintura que ya has colocado para tener un resultado mucho más homogéneo como el que puedes ver aquí. Y nuestro quinto error es usar materiales de mala calidad o inadecuado. Como ya hemos visto antes, el papel de acuarela es indispensable al momento de pintar. Mira la diferencia entre pintar sobre un papel apto para acuarelas y pintar sobre un papel copia o una cartulina normal de mi izquierda. La calidad de tus acuarelas y los pigmentos también es muy importante, pero como dije en algún otro video, lo que más importa para mí es el papel. Por ejemplo, estos tulipanes los pinté con estas acuarelas escolares y sin embargo quedaron bien porque utilicé un buen papel, a diferencia de mi yo de hace tiempo que pintaba sobre cualquier cartulina o cualquier papel copia, que aparte que se arruga es un papel que no es apto para acuarelas. Notarás una diferencia increíble si es que empiezas a trabajar con materiales que sean aptos para medios húmedos, así que no subestimes el poder que puede tener esta característica en el resultado final de tus pinturas. Aquí puedes ver la diferencia de mis pinturas anteriores con mis pinturas actuales. Espero que este video te haya sido útil y dime en los comentarios si eres culpable de cometer algunos de estos errores. Pues si lo hacías, no te preocupes mucho porque todo se aprende con la práctica. Te voy a dejar por aquí la playlist con los tutoriales que he sacado por si es que quieres aprender más sobre acuarelas, y recuerda que también tenemos disponible el curso de acuarelas para principiantes que está en el link de la descripción. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy y nos vemos muy pronto con un próximo video para aprender a pintar en este lindo medio. Hasta la próxima.